Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a revisar el álgebra de Boole y la simplificación lógica. Más que nada, lo que vamos a ver ahora son las funciones lógicas, los diferentes elementos que las forman y por ahí algunas propiedades que vamos a utilizar. ¿Ya? Y ya en las próximas clases vamos a empezar a resolver más problemas de ese estilo. Por ahora nos vamos a centrar en comprobar las diferentes propiedades. Así que comenzando, este apunte está publicado en el aula virtual, es específicamente el apunte 2A, que está a la unidad 1, si no me equivoco. De hecho, si busco por acá, estaría unidad 1. Sí, precisamente. Sería ese apunte, porque los demás ya los vimos, ¿cierto? Terminamos de ver la clase pasada, se había visto en lo que se refería como a flotante. Y los otros, claro, son de análisis y diseño. Algo que les quiero comentar también, aprovechando ahora, es que hay una corrección en la ayudantía, ¿ya? Estaba subida la ayudantía a 4, pero se eliminó porque había un error. Así que cuando lo corrijamos se va a volver a subir, ¿ya? Es la ayudantía esta semana. Por si alguien la había revisado para que no la ocupe porque tiene un error, ¿ya? ¿La habían descargado? Porque si no la descargaron, la hicieron muy bien porque no vieron el error. Ah, ya, muy bien. En este caso es bueno que no la hayan descargado. Ya. Así que vamos a revisar. Lo que corresponde al día de hoy. ¿Qué vamos a hacer? Como les decía yo, aplicar las leyes y reglas básicas del álgebra de Boole. Vamos a recordar también muchas veces, si es que no lo han visto, vamos a ver lo que son los teoremas de De Morgan. Y por ahí vamos a relacionarlo con las puertas lógicas, que son unos elementos, por decirlo así, abstractos, que nos permiten a nosotros realizar operaciones booleanas, que vamos a ver a continuación. Y luego esas puertas lógicas son implementadas por medio de circuitos electrónicos, en realidad son un montón de transistores, ¿cierto?, en circuitos integrados, que nos permiten realizar estas operaciones en el mundo real y poder construir circuitos que cumplan con estas funciones, o que las implementen. Así que vamos a ir directo. El álgebra de Boole son las matemáticas de los sistemas digitales. Es indispensable tener unos conocimientos básicos del álgebra booleana para estudiar o analizar circuitos lógicos, ¿cierto? Algunas de las operaciones que vamos a revisar ahora son implementadas por estas puertas, por la NOT, la AND, la OR, la NAND y la NOR. Por ahora vamos a ver estas el día de hoy, ¿ya? Definiciones importantes, ¿cuáles serían? Los términos variable, complemento y literal, que se van a usar bastante. Yo también uso término muchas veces, término refiriéndome como algo que vamos a ver en un momento. ¿Qué sería una variable? Va a ser un símbolo que se utiliza para representar magnitudes lógicas. Esa variable puede tener solamente dos valores. Puede valer 0 o puede valer 1. ¿Ya? No existe otra posibilidad, no va a ser 2, ni 3, ni cualquier otra cosa. Eso de cierta forma simplifica bastante el análisis, aunque uno no lo crea, ¿cierto? Porque no estamos trabajando con funciones como en los reales, ¿cierto? Que podemos tomar infinitos números como entrada y obtener diferentes funciones o valores de salida, ¿cierto? Eso es una variable. En resumen sería una letra que le vamos a asignar ya sea un valor 0 o 1 en determinados momentos. ¿Qué es el complemento? El complemento va a ser el inverso de una variable y se va a indicar mediante una barra encima de la misma, como aparece acá, ¿cierto? Tenemos una variable que sería A y su complemento sería simplemente A negado. Nosotros lo vamos a referir como A negado, no le vamos a llamar no A, ¿me entienden? Tampoco vamos a usar otro símbolo adelante, o un asterisco, cosas por el estilo. Simplemente una barra. ¿Qué sería ahora un literal? Sería o una variable o el complemento de una variable. Vale decir cualquiera de ellos dos. ¿Ya? Vale decir que en sí, el literal las contiene ambas. ¿Queda clara esa idea? ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí vamos a ver la primera operación que nosotros vamos a trabajar, que sería en este caso la suma booleana, que es diferente de la suma clásica que nosotros realizamos. Vamos a ver por qué. Esta suma booleana es implementada por una puerta llamada OR, que es esta puerta que está dibujada así. Por si acaso, solamente una de ellas es la puerta OR. Ya serían en realidad 4 puertas OR en este caso. Vemos que tiene 2 entradas y tiene una salida, que está puesta para acá. Si yo en la entrada pongo un 0 y un 0, lo que va a hacer ella es que los va a sumar y me va a entregar un 0.
Si tengo 0 más 1, ¿cierto? O sea, un 0 y un 1 lo suma y me da un 1. Si tengo un 1 más 0, lo suma y me da un 1. Ustedes pueden ver que en realidad hasta acá funciona tal cual como lo hemos hecho siempre nosotros en dos decimales y en realidad en cualquier sistema que hayamos visto, como por ejemplo binario. Sin embargo, acá hay una diferencia, y una diferencia bastante importante, por el hecho de que esto en sí no es una suma aritmética, en el sentido de que me vaya a dar un 2 de resultado y que tenga que haber un carry, no. Aquí lo que tenemos nosotros es una suma lógica, tal cual como cuando ustedes en álgebra probablemente han visto verdadero y verdadero. Creo que es igual a verdadero, ¿cierto? Eso es lo que estamos haciendo acá. 1 más 1 va a ser 1 simplemente. En el álgebra de Boole, el término suma es una suma de literales. En los circuitos lógicos, un término suma se obtiene con la operación OR, como se menciona acá, ¿cierto? Sin que exista ninguna operación AND. La AND es la que vamos a ver después, ya para que no se confundan con eso. Acá tenemos algunos ejemplos de operaciones de suma. En el caso de una función booleana, vemos que tenemos una función que sería igual a más b. Tenemos acá a más b negado. Tenemos a más b más c negado, ¿cierto? Y una que tiene 4 términos. O sea, la suma puede ser de n términos, ¿ya? O de n literales, si quiero ser más preciso, ¿cierto? Porque recuerden que este sería un literal, y además una variable, ¿cierto? Este sería también un literal y una variable. Acá tenemos otro literal, y acá tenemos un complemento, que también a su vez es un literal. ¿Sí? ¿Qué pasaría ahora si yo quisiera evaluar la función? Y por evaluar la función, les voy a mostrar algo acá. Denme un segundo. Y lo vamos a chequear. Porque quiero que ustedes vean que en realidad vean que tal como nosotros evaluamos funciones reales, lo podemos hacer con las funciones booleanas. Voy a abrir otra hoja. Y lo revisamos. Ahí. Un poquito menos. Ahí. Oh, no, eso no quería hacerlo. Ahí sí. Ya. Entonces, vamos a conectar acá otro dispositivo para que sea más fácil dibujar. Y vamos a evaluar una función. Ahí sí. Reaccionó, volvió, ahí estoy. Sí. Entonces, vamos a ver lo siguiente, miren. Pensemos que yo tuviera una función en los reales. En los reales. Donde tuviera algo así. Vamos a poner en azul. F de x, y, ¿cierto? Tendría, por ejemplo, que x, o va a ser 2x, más y, yo lo puedo evaluar y podría decir, por ejemplo, f de 0,1, y lo evalúo, ¿cierto? Reemplazo los valores simplemente, dejo el 2 tal cual, donde está el x pongo el 0, y donde está el y, en este caso pondría un 1. ¿Qué me daría el resultado? 1, para este ejemplo, que es bien básico, ¿cierto? Ahora, lo mismo vamos a hacer nosotros para el caso de las funciones booleanas o funciones lógicas. De la siguiente manera, miren. Ahora, para funciones booleanas, hacemos lo mismo. Para funciones booleanas o lógicas. Recuerden que estas son funciones que solamente pueden ser, después lo voy a arreglar ya, que solamente pueden ser evaluadas a 0 o a 1. Así que tendría yo una función, la vamos a poner f1. Supongamos que las variables son a, b y c. Y yo digo entonces, a negado b más c. Yo podría evaluarlo en diferentes combinaciones de entrada. Podría decir, por ejemplo, veamos qué pasa con esta función para el 0, 1, 0. ¿Qué ocurre con ella? Vamos a reemplazar simplemente los valores. Nos queda entonces donde está la a, yo pongo ese 0, ¿cierto? Y queda negado. Acá está la b, ¿cierto? Que sería en este caso 1 para esta combinación que estamos evaluando. Más. Después acá está la c, ¿cierto? Que en este caso vale 0. ¿Cuánto me daría eso? La negación de 0 va a ser 1 por 1. Efectivamente, el a negado, o como tú dijiste no 0, ¿cierto? Sería en este caso igual a 1. Más 0. Y acabamos de ver que en la suma binaria basta que un 1 sea, o sea, en realidad, que tengamos una suma donde haya un 1 para que inmediatamente toda la expresión sea 1. Así que sería 1 más 0
según lo que acabamos de ver, va a ser 1, miren. ¿Cierto? ¿Se fijan? Basta un 1 para que nos dé 1. ¿Qué pasaría si yo quisiera evaluar esta función también, pero en otra combinación? Vamos a evaluar en 1, 1, 0. ¿Qué me da eso? Tal cual, ¿cierto? Yo voy y reemplazo los valores que van a tomar las variables A, B y C. Y vemos que nos queda entonces 1 negado por 1 más 0. Aquí vamos a ver que nos va a quedar 1 negado va a ser 0 por 1 más 0. Luego va a ser 0 más 0. Y aquí claramente sería el caso en el que nos da 0 la función. ¿Se entiende esa idea? Sí, si se entiende. Recuerden, si es que algo no se entiende, ustedes me van diciendo ya. Porque ahora quiero que me digan, bueno, la solución está ahí mismo, pero vamos a desde el momento dejar sin solución. Ahí. ¿Qué combinación o qué valores de A, B y C harían que esto se cumpla? Hagan el trabajo de evaluarlo y me comentan. Yo les aprovecho de preguntar por mientras si que ustedes ven el cursor. Les pregunto porque a veces cuando me cambio del mouse a esta tableta que estoy usando ahora, como que me han dicho que no se ve el mouse. ¿Se ve el cursor? ¿O no se ve? Sí, se ve. Ah, ya, muy bien. Debe haber sido un error bien puntual. En Word parece que pasaba eso, no se veía, por algún motivo. Ya. Me dices tú que 1, 0, 1. Veamos. Queremos que sea 0, ¿cierto? Eso queremos que se cumpla. Si yo reemplazo el 1, efectivamente al negarse va a quedar 0, más el 0, ¿cierto? Más, si pongo un 1, ¿cierto? Para C, al negarse queda 0. Así que efectivamente, 0 más 0 más 0 va a ser 0. Y bueno, acá está la solución, pero más que nada me interesa eso. Que hagamos ese ejercicio. ¿Ya? Es simplemente pensarlo al revés, de evaluarlo. Sí. Eso sería respecto a la suma. Recuerden, en resumen, la operación OR, que es la que tenemos acá, que es una puerta lógica. Se me cayó algo. Una puerta lógica. eh, solamente nos va a dar un 1 si es que, o perdón, nos va a dar un 1 siempre que haya al menos un 1. No, no, aquí no existen restas. Todos estamos trabajando de momento de forma lógica. ¿Ya? Así que recuerden, la suma, si es que hay un 1, inmediatamente es 1. Y por si acaso pueden ser más de una entrada, como ustedes pudieron ver ahí, que puedo tener un A, un B, un C, un D, lo que yo quiera. Ahora, ¿qué vamos a ver? La multiplicación booleana. En el caso de la multiplicación booleana, vamos a ver que hay una puerta llamada AND, que también se dice que es una operación, que está dibujada acá, que nos permite implementar la multiplicación booleana, donde esta multiplicación funciona tal cual como lo haría, por ejemplo, en decimal o en los binarios, ¿cierto? Vemos que, obviamente, si es que hay un 0, nos va a dar inmediatamente 0. 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 1 por 0 es 0, y obviamente la única combinación a la cual nos da 1 es cuando todas las entradas son 1. En este caso tenemos solo 2, así que nos queda 1 por 1 igual a 1. Tenemos también que en el álgebra de Boole el término producto es un producto de literales, ¿cierto? En los circuitos lógicos, un término producto se obtiene con la operación AND, sin que exista ninguna operación OR. Lógicamente, porque en realidad se construye directamente así. ¿Cuáles serían algunos ejemplos? Por ejemplo, A por B, tendría el A por B negado, tendría el A por B por C, ¿cierto? Y aquí tengo también el A, B negado, C, D negado. Un ejemplo. Yo le haría una pregunta. Seguro que acabamos de ver previamente. ¿Cuáles serían los valores de A, B y C que hagan que se cumpla esto? Vale decir que nos dé A, B negado, C negado, nos dé igual a 1. Ah, ya me lo escribieron ya. Qué rápido, ¿cierto? Sería precisamente 1, el A, el B tendría que ser 0 para que al negarse nos dé 1, y el C tendría que ser también 0 para que al negarse nos quede 1, ¿cierto? Y así 1 por 1 por 1 nos va a dar 1. Bastaría que solamente uno de estos literales fuera 0 para que inmediatamente sea 0. No habría nada más que hacer. Muy bien. Y ahí está precisamente.
Así que hemos visto la suma, hemos visto la multiplicación. Notamos que tiene muchas similitudes con los decimales y con binarios, ¿cierto? Pero al mismo tiempo tiene diferencias. Especialmente se nota bastante en el caso de esta operación, ¿cierto? Porque 1 más 1 es como cuando yo decía verdadero y verdadero, es verdadero. Ya, vamos a continuar. Y vamos a revisar algunas de las leyes y reglas del álgebra de Boole. Muchas de ellas coinciden con las reglas que nosotros vemos en el álgebra ordinaria, como se menciona acá, ¿cierto? Y vamos a ver que en realidad algunas de las leyes que se presentan se muestran con 2 o 3 variables, aunque en realidad muchas veces el número de variables no limita la aplicación de estas propiedades. ¿Ya? Vamos a ver cuáles son algunas de ellas. Vemos que tenemos las leyes conmutativas, claramente A más B va a ser igual a B más A, en este caso, ¿cierto? Tenemos acá una puerta OR, donde ustedes pueden ver que sumar y poner esta entrada, por tanto, el A y acá el B, esta puerta lo que hace es tomar esas entradas, las opera, ¿cierto? Y nos entrega la salida a la suma. Quiero que lo piensen como si esto fuera un sistema que recibe, ¿cierto? Por un lado, la A recibe la B, lo procesa y me entrega la salida a la suma. Porque después nosotros vamos a usar estas puertas para construir funciones mucho más complejas. O sea, no van a ser solamente 2 variables y una sola operación, sino que va a ser operaciones más grandes. Y con las puertas lógicas yo soy capaz de conseguir eso. Y como les comentaba, de hecho, estas puertas que están acá, que son ahora unos elementos abstractos, se implementan con transistores y se ocupan en el mundo real. De hecho, los computadores están construidos con estos elementos, pero obviamente no son uno ni dos, sino que son probablemente millones. Me quede corto al decir, ¿cierto? En el caso de las memorias, lo que tenemos que pensar es que se trabaja como si fuera una matriz donde yo guardo información. Y que claro, después está implementado con transistores, ¿cierto? Que toman niveles altos, bajos, pero piénsenlo ustedes desde el punto de vista más simple, como una matriz donde yo tengo una cantidad de direcciones por un lado, ¿cierto? Y tengo casillas donde voy poniendo ceros y unos. Eso es todo. Esa es la forma más simple de verlo. Después, si yo lo implemento magnéticamente, los discos duros, ¿cierto? Magnetizando y dándole una polaridad específica a un punto, o si lo hago guardando una información, digamos, como un 1 o un 0, o como un voltaje determinado en un transistor o no, es otra cosa, ¿cierto? Y así podría usar cualquier otro dispositivo para guardar esa información. Mientras yo sea capaz de diferenciar dos estados, perfecto, lo puedo usar como memoria. De hecho, hay gente que dice que se podría guardar información biológicamente. De repente, por ejemplo, en ADN. De hecho, el ADN funciona así también. ¿Se imaginan así? Que lleváramos nosotros guardada información nosotros mismos, por ejemplo. No es algo tan descabellado. Quizá para nosotros ahora puede serlo, pero de aquí a unos años más no requeriríamos información adicional, ¿o no? ¿Qué opinan de eso? Bueno, para la multiplicación, es verdad que es fuerte. Claro, en el cuarzo también. Y como le decía, para la multiplicación, la ley conmutativa declara lo siguiente, ¿cierto? Que A por B es igual a B por A. Claro, y se puede guardar mucha información. Es muy cierto eso. Mucho más que lo que se puede guardar ahora. Y acá tenemos una puerta A, ¿cierto? Da lo mismo como yo, por ejemplo, ingrese los datos, porque en definitiva, lo que va a hacer ella es tomar esas entradas, las va a multiplicar y me las va a entregar a la salida, sin importar el orden en que vayan. También tenemos leyes asociativas, como en el álgebra común, donde, por ejemplo, A más la suma de A y B, o perdón, de B y C, va a ser igual a A más B más el C. Podemos ver acá, ¿cierto?, que tenemos una puerta OR, donde se está sumando el B y el C, entrega como resultado ella la suma de B y C, y luego eso se ingresa en la entrada de otra puerta OR, donde ahora se le va a sumar con el A. Y a la salida queda la operación que tenemos nosotros acá, ¿cierto? Sería eso equivalente a sumar primero el A y el B, ingresándolo en este caso a una puerta OR, que nos entrega su salida a la suma, y luego se va a ingresar a otra, donde se está sumando con el C, ¿cierto? Y eso es totalmente equivalente. Para la multiplicación se aplica lo mismo, ¿cierto? Yo podría multiplicar el B y el C, y luego eso multiplicarlo por el A, o multiplicar el A y el B, y luego por el C. Acá vemos que con las puertas lógicas ocurre de esta manera. Tenemos que se ingresa el B y el C a la entrada, en este caso, de esta puerta A, y a su salida nos aparece el BC, o B por C, siendo más preciso.
luego se ingresa eso a otra puerta AND, que va a multiplicar ahora por A, y nos va a dar eso como resultado. Y aquí ocurre lo mismo, ¿cierto? Tenemos el A por B, nos queda acá el resultado, multiplicamos por el C, y nos queda acá el producto. Ambos son totalmente equivalentes. Y antes de avanzar, quiero que me comenten si es que se entiende esa idea, ¿cierto? Se fijan que el circuito que está acá, bueno, yo lo estoy viendo como circuito en realidad, pero de momento es una agrupación de puertas lógicas, nos permite realizar estas operaciones, ¿se dan cuenta? La suma de esos tres términos se produjo sin ningún inconveniente, acá la multiplicación, y ahora, miren, más aún, podemos hacer esto. Yo tengo acá la ley distributiva, donde tengo A por B más AC, ¿cierto? Yo podría factorizar por A y decir en realidad que A por la suma de B más C es totalmente equivalente. Y aquí la construcción de estas dos expresiones, ¿cierto? Se ve muy diferente ahora en los circuitos, ya no es tan parecido como en el caso anterior. Vemos que nos queda para este caso, que deberían estar ordenadas, pero no están, nos queda B más C, lo sumamos con una OR, nos queda el resultado, y luego eso se va a multiplicar por la A, que nos queda acá. ¿Sí? Y en el caso que tenemos acá, perdón, nos queda la multiplicación de A por B. Acá tenemos la multiplicación de A por C, que nos aparecen, ¿cierto? Acá en la salida de estas puertas AND. Y luego se van a sumar esos resultados, esos productos, ¿cierto? Que nos da en definitiva la X igual a AB más AC. Así nosotros vamos a formar circuitos después. Circuitos que cumplan con algunas determinadas especificaciones, según lo que nos digan los problemas. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver ahora? Qué raro, porque me sale la página en blanco. Me parece que el computador está como medio con problemas. A ver. Voy a checar. Lo voy a volver a abrir mejor porque como que... ¿Ustedes me escuchan aún? Ya, muy bien. Ese es mi computador que empezó con problemas. Que hoy día han estado portándose mal. ¿Qué les puedo decir? Vamos a abrirlo de nuevo. Por último abrimos el PDF. Descargas no. Voy a descargar de acá nomás. De hecho, voy a ingresar desde acá. Desde acá. Vamos a hacer todo el viaje. Ah, me perdí. No, sí, eran las presentaciones. Ahí está. Y presentaciones. Estábamos viendo el 2A, ¿cierto? Vamos a abrir el PDF. Y si el PDF tiene problemas, abro el PowerPoint. Vamos a ver. Ahí está. Esta es la que no quería salir, ¿cierto? Sí, acá. Muy bien. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a revisar algunas reglas de la álgebra booleana. Algunas de ellas son como más directas, podríamos decir, que se pueden ver claramente de una forma fácil. Mientras que otras son un poco más, o requieren un poco más de dificultad al momento de comprobarla, o tienen mayor dificultad. Entonces, ¿cuál es la primera de ellas? Vamos a tener A más 0. Claramente, A más 0 va a ser A, y en realidad cualquier cosa sumado a 0 va a ser siempre esa cosa o ese término, por decirlo así. Tenemos también que A más 1 va a ser 1 siempre. Como estuvimos viendo, en realidad bastaba un 1 en una suma para que inmediatamente el resultado fuera 1. ¿Qué pasa ahora con esta operación? Lo mismo. En una multiplicación, si yo tengo un 0, inmediatamente el resultado va a ser 0. A por 1, lógicamente aquí también va a ser A. ¿Sí? Va a depender exclusivamente de lo que pase con A. Si A vale 0, esto va a ser 0. Si A vale 1, esto va a ser 1. A más A. Vamos a tener que en realidad, en muchos casos, vamos a estar trabajando de repente con álgebra de Boole y se nos van a repetir algunos términos. Entonces la idea acá es que si se repiten, yo puedo eliminarlo. Es totalmente redundante y no va a haber ningún inconveniente. ¿Sí? ¿Qué tenemos por acá? Tenemos también algo muy parecido al caso que tenemos ahí, ¿cierto? Donde vemos que A más A es igual a A.
A por A va a ser A también. Pero tenemos esta expresión, específicamente la 6. Quiero que ustedes me digan si es que les convence que esto sea 1. ¿Cómo lo comprobarían ustedes, por ejemplo? Porque literal es 0. Ya. De hecho, efectivamente, está muy cerca de hecho lo que nosotros podríamos decir para comprobarlo. ¿Qué pasa si es que la es 0? Si la es 0 nos va a dar 0 más 0 negado. Por tanto, va a ser 0 más 1, 1. Si es que la es 1, nos va a quedar 1 más 1 negado que es 0, así que nos quedaría 1 más 0, igual a 1. Efectivamente se cumple. De hecho, no me queda espacio, pero aquí lo voy a escribir. Nuevo. Voy a guardarlo. Es que en realidad se parece al otro que tengo guardado, así que les voy a mostrar acá. No, mejor lo voy a desarrollar por completo. No lo vamos a guardar. Porque tengo otro más. Vamos a tener entonces acá lo siguiente, miren. Ahora sí. Para que lo vean escrito también. Como que me fui a 600 súper rápido, ¿no? Por algún motivo. Y ahora sí. ¿Cierto? Eso es lo que les estaba comentando, para que también lo puedan ver. Era esto. Si A igual 0, vemos que nos da 0 más 0 negado. Eso va a ser igual a 0 más 1, ¿cierto? 0 más 1, ahí, igual a 1. Y si es que el A es 1, efectivamente va a dar también 1. Nos va a quedar que va a ser 1 más 1 negado, va a ser 1 más 0, igual a 1. Muy bien. ¿Qué pasa con las otras expresiones? Veamos si que se cumplen las demás. Esta ya la acabamos de comprobar, ¿cierto? Esta yo les decía que en realidad tiene mucho sentido que A más A sea igual a A. Porque en realidad si es que A es 0, y decimos que entonces 0 más 0 va a ser 0. Perfecto. Si A es 1, 1 más 1 va a ser 1. O sea, va a ser exactamente igual. ¿Qué pasa con esta expresión? Ustedes pueden notar que negar dos veces algo en realidad me va a dar lo que tenía originalmente. Y tiene sentido porque si yo tengo, supongamos, un 0, lo niego una vez, queda un 1, lo vuelvo a negar, queda ese 0. Si yo parto desde un 1, lo niego, me da un 0, lo vuelvo a negar, me da un 1 nuevamente, ¿cierto? Así que se cumple. Esta de acá, la 8. Para el caso de la 8, A por A negado es igual a 0, según lo que nos dicen, y en realidad podemos ver que, claro, si es que evaluamos en A igual 0, nos queda lo siguiente. Nos queda 0 por 0 negado, nos queda 0 por 1, así que sería simplemente 0, porque recuerden que en una multiplicación si tenemos un 0, inmediatamente podemos saber que va a ser 0. Acá lo mismo, ¿cierto? 1 por 1 negado, nos queda entonces 1 por 0. ¿Sí? Y se cumple. Vamos a ver otra más. Eso ya lo comprobamos, ¿cierto? Que en realidad no lo comprobamos, sino que simplemente vimos que si es que yo tengo que vale 0 y lo niego que daba 1, lo vuelvo a negar, vuelve a quedar 0, ¿cierto? Esta de acá, la 10. ¿Se le ocurre cómo comprobarla? O de hecho, ¿les parece así? Bueno, uno tiende a suponer que esto tiene que ser verdad, pero ¿cómo lo comprarían ustedes? ¿Qué harían para comprobarlo? A puede ser 0, A puede ser 1. Al igual que... De hecho, lo que acabas de comentar es lo que más nos sirve. Mira, a factorizar es lo que nos va a permitir resolver. Lo vamos a hacer así, miren. Voy a borrar esto de acá. Yo por si acaso tengo estos mismos comprobaciones del curso anterior. Ya, así que por eso lo estoy simplemente borrando porque después agregamos el apunte general. Ya, y tendríamos entonces, era A, déjenme acordarme que ya se me olvidó, A más AB. Y efectivamente, si yo voy y lo factorizo, nos va a quedar así.
A por 1 más B, ¿cierto? Y esto creo que es igual, 1 más algo. Eso siempre va a ser 1, ¿cierto? Así que efectivamente nos da A más B. ¿Sí? Ahí estaba el porqué. De hecho, perdón, nada que era A más B, me estaba adelantando a otra. Ahí sí, ¿cierto? Claro, pues sí quedó A por 1, así que estoy inventando ahí que aparece un B. Ahí. Así que en definitiva era igual a la A. Vamos a ver en un ejemplo que les voy a mostrar yo, que en realidad siempre que tengamos un término que sea más pequeño, por decirlo así, más pequeño, que tenga menos literales, yo puedo usarlo a él para simplificar, dado que todos aquellos que lo contengan se van a terminar eliminando, simplemente por esta propiedad de factorización, ¿cierto? En realidad era la distribución, si lo recuerdo bien. Ya. Así que estamos bien. ¿Este era cuál propiedad? Esta era la propiedad 10. Vamos a poner un numerito simplemente para llevar una referencia en este momento. Y viene una bien interesante, miren. Viene la siguiente. Perdón, ahora sí viene. La propiedad 11. Esa propiedad 11 no es tan directa de poder comprobar. O sea, yo lo podría hacer con álgebra. Pero el tema es que para comprobarla con álgebra, lo que yo hago es poner un término, que lo pongo repetido. Y luego lo agrupo de cierta manera y llego a eso. Pero en realidad, si lo pensamos bien, ahí estoy haciendo trampa, porque yo ya sé qué término tengo que poner. No es algo como que directamente yo diga, ah, mira, se simplifica así y me queda tal cual. Entonces, para eso les propongo lo siguiente. ¿Les parece si hacemos un pequeño dibujo para comprobarlo específicamente usando diagramas de Venn? ¿Se acuerdan de los diagramas de Venn? Hace tiempo, ¿no? Claro, en teoría de conjuntos. Y miren lo que vamos a hacer, pero para que nos funcione esto tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Tenemos que, yo voy a dibujar, por ejemplo, acá, relacionar las operaciones. Piensen que la negación que nosotros estamos viendo va a ser el complemento. El complemento de un conjunto. Complemento va a ser la negación. Y por negación recuerden que me estoy refiriendo, por ejemplo, no sé, tengo una variable así está negada. Voy a decir que la intersección va a corresponder al producto. Me falta una C, ¿no? Va a corresponder al producto. O sea, simplemente a multiplicar dos variables. Por ejemplo, para mí decir AB sería como, en mis conjuntos, tomar como la intersección de ambos. ¿Sí? Luego, la unión sería para mí la suma. Así que si yo tuviera, por ejemplo, una suma en álgebra de Boole, yo para mi ejemplo lo tomaría como una unión de conjuntos. ¿Sí? ¿Les queda clara esa idea? Simplemente vamos a tomar esa relación entre ambos. Y ahora lo que vamos a hacer entonces es empezar a dibujar los conjuntos. Y yo le voy a poner empeño para que me quede bien el dibujo. Así que vamos a dibujar acá. Como ustedes pueden ver, están ahora en clase viendo cómo el profesor dibuja en Paint. ¿Qué opinan de eso? ¿Es su idea de una clase virtual? Es como, ¿qué hicieron hoy? No, estuve en clase viendo cómo el profesor dibujaba en Paint. O intentaba dibujar en realidad en Paint. Y no le creerían, no dirían, ah, pero ¿cómo? Sí, efectivamente, eso están haciendo. Tenemos acá un conjunto que le vamos a llamar conjunto A. ¿Ya? Después yo voy a ponerle el nombre. Y vamos a poner otro conjunto que yo voy a dibujar acá. Así, que sean más o menos parejos ahí. Aunque en realidad no nos interesa que sean tan parejos, ¿cierto? Este conjunto va a ser conjunto B. Ahora le voy a poner nombre. Miren. Vamos a ponerle nombre al conjunto de forma que nos queden así. Va a ser conjunto A. Pero como tiene el computador está como súper ralentizado. No sé qué será lo que se está ejecutando que requiere tanto recurso. Ahí sí. Algo está pasando en mi computador. Voy a tener que cambiarlo. Hace rato que digo lo voy a cambiar
Y en definitiva, hasta que no se rompa, no lo voy a cambiar. ¿Sí? ¿A quién le quiero mentir? Sí, seamos honestos. Está bueno ya decir siempre lo mismo, que no, que lo voy a cambiar después. Ya. Entonces, ¿qué quiero comprobar yo? Para que no se olviden. Quiero comprobar esto, miren. Quiero comprobar si es que A más A negado B es igual a A más C. ¿Me están siguiendo? Ya, muy bien. Entonces, tenemos acá nuestro conjunto. Yo voy a construir esto y voy a ver si es que se corresponde o no con esa suma. O sea, tendría que ser al final la unión de ambos conjuntos para que estuviera correcto, ¿cierto? Ya. Entonces voy a obtener la negación de A. Para eso yo simplemente voy a decir, mira, la negación de A va a ser simplemente el complemento, vale decir todo lo que no está en A. Como habíamos visto hace mucho tiempo quizás, no tanto quizás en algunos casos. En mi caso hace mucho tiempo. Es que no tanto si lo pienso bien, porque es como desde que estaba en la universidad, ¿no? Ahí. Y ahí tenemos, ¿cierto? Eso sería el A complemento. A complemento para nosotros va a ser A negado, le vamos a poner. Luego, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar por B. ¿Cómo multiplico por B? Dijimos que la intersección iba a ser, ¿cierto? El producto para nosotros. Así que yo voy a irme para acá y voy a decir entonces, ya, entonces la intersección de A complemento, que sería todo lo que no está en A, con B, va a ser lo que está acá, ¿cierto? Eso que estoy marcando en morado. O intentando marcar. Sí, sí está quedando, sí. Ahí está. Eso sería lo que tenemos ahí, ¿cierto? La multiplicación de A complemento, o A negado para nosotros, ¿cierto? Por B. ¿Qué nos quería hacer entonces? Sumarle el A. ¿Cómo sumo? Según lo que estoy haciendo. Con la unión. Con la unión. Vamos a sumar, a ver si nos queda bien por acá. Y voy a tomar este amarillo, creo que es amarillo, ¿cierto? Y voy a sumar. Sería entonces todo esto, ¿cierto? Sería lo que está en A. Y además tendría que poner lo que está en B, ¿o no? O sea, sí, lo que está en este caso en morado. Vamos a ponerlo ahí también. Todo esto sería la operación que vamos a tener acá nosotros. Porque es la unión, ¿cierto? Ahí está. Y les pregunto yo a ustedes ahora. ¿Lo que está en amarillo es la unión, ¿cierto? De A y B o no? ¿Se cumple o no se cumple? ¿Es cierto? Efectivamente. Entonces podemos ver que en realidad el complemento de B, que nosotros estamos asumiendo como la negación, ¿cierto? Es todo lo que, perdón, de A, es todo lo que no está en A, y es lo que está en celeste. Luego, la intersección de eso, que está en celeste, con el B, que sería lo que está acá al multiplicar, ¿cierto? Es la intersección, es lo que me había quedado en violeta. Luego, el sumarle ese A sería equivalente a realizar una unión con el A. Así que unimos todo, y nos quedó precisamente, como ustedes pueden ver, justamente A más B, la unión de A y B. ¿Sí? ¿Los convence o no los convence? ¿Qué color le puedo poner? Estoy pensando, me voy a poner naranjo. ¿Sí? ¿Los convence? Claro, y aquí lo hemos comprobado usando mapas de Venn o diagramas de Venn. Mapa. Estoy inventando palabras. Diagramas de Venn. Ahí está. ¿Cierto? Muy bien. Y claramente ustedes podrán sospechar que esto después venía una comprobación así en el apunte, pero yo quería dibujarlo igual, así que lo dibujamos. Ya. Ahora, nos queda la 12. La 12, de hecho, se puede comprobar simplemente desarrollando esto, aplicando álgebra tal como lo haríamos con dos binomios. Así que ya vamos a guardar este dibujo porque puede ser que me haya quedado mejor que el anterior que hice. No sería entretenido si dibujara bien, ¿cierto? Esta es la figura, creo que 3. Sí, la figura 3. ¿Ve que ahí tengo otro dibujo? A poner 3. B, segundo intento. Aquí ahí no lo he hecho diferente, pero bueno. Y nos queda entonces ahora comprobar la 12, porque estamos en la intención ahora de poder comprobar todo, porque si después lo vamos a ocupar, al menos una vez comprobémoslo. No es la idea que
simplemente usemos propiedades de memoria, y porque sí, porque así nos dijeron que era. No es la idea. La idea es que nosotros creamos lo que estamos haciendo y lo comprobemos al menos una vez en la vida. Entonces yo trato de darle el tamaño preciso. Ahí sí. Entonces, vamos a comprobar la 12. ¿Cómo era la 12? Estoy tratando de llegar a ella ahora y la vamos a comprobar. Ahí. Tenemos acá, la 12 sería A más B, ¿cierto? Por A más C. A más B. Y de hecho lo voy a mover acá para copiarlo directamente. Ya yo lo estoy viendo en otra pantalla y lo voy a copiar. Voy a poner en negro. Esta es la 12. Recuerden, cualquier duda me dicen. Interrumpen nomás y... En realidad ni siquiera interrumpen, pueden escribir. Esa es la ventaja de repente de la clase online, ¿no? Ustedes pueden escribir todo lo que quieran durante la clase misma y uno la va viendo y la puede ir incorporando. Vamos a ver. Voy a operar acá. Voy a tener entonces A por A, ¿cierto? Más AC. ¿Y qué más me queda? Me va a quedar, en este caso, A por B. Algo que les recomiendo bastante es que ustedes se acostumbren a ordenar las variables, porque a veces puede darse el caso que yo tenga dos variables iguales y no me dé cuenta. No me dé cuenta y las deje ahí y no las simplifique, ¿cierto? Nosotros sabemos que podemos simplificar. O sea, si yo tuviera, por ejemplo, imagínense esto. A, B, C, ese está negado ya, más esto. ¿Lo puedo simplificar, cierto? Claro, claro que puedo. Puedo porque estos términos son iguales. Simplemente está desordenado el C negado y el D. Por eso es que recomiendo yo bastante que ustedes lo ordenen, para que así lo puedan ver. Así que nos queda... No me queda eso. Me queda AB. AB ordenado. Y aquí también ordenamos, ¿cierto? BC. ¿Y qué puedo simplificar ahí? ¿Qué ven ustedes que se pueda simplificar? Oh, lo borré. Déjenme arreglarlo. Ahí sí. Claramente, ¿cierto? Podría yo decir que esto es simplemente A. Lo vimos en una de las propiedades. Más AC, ¿cierto? Más AB y más BC. ¿Qué más harían? Lo que yo les comentaba, ¿cierto? De fijarnos en el término más pequeño. Si yo me fijo en el término más pequeño, que es lo que yo les comento que se refiere específicamente a eso. Específicamente a este caso, ¿cierto? Puedo factorizar por él. Puedo factorizar y me va a quedar algo así. Miren bien. Me va a quedar entonces A por 1 más C más B. Y todo esto se va a ir a 1, ¿cierto? Todo eso va a ser igual a 1. Más BC. Claramente el BC no lo podemos agrupar porque en realidad no forma parte, no tiene ninguna A, ¿cierto? Pero si la tuvieras también se simplificaría. Así que nos va a quedar entonces A más BC. Así que estamos en lo correcto. Voy a borrar esto de acá. Y hemos comprobado entonces nuestra expresión 12 o nuestra propiedad 12. ¿Sí? ¿Dudas respecto a lo que acabamos de ver? ¿Cómo lo comprobamos? Fíjense que los puntos claves son que podemos desarrollar tal cual como lo hacemos en álgebra, ¿cierto? Multiplicando término a término. Si me quedan dos términos repetidos, sabemos que por la propiedad que vimos antes, esto se puede reducir a un término simplemente. A por A es A. A más A es A también. Si después ya tengo todas estas expresiones, yo me voy directo a los términos más pequeños, a los que tienen menos literales. Porque con ellos generalmente yo simplifico bastante. Y en realidad, una regla rápida es pensar, todo término que contenga esa misma variable se va a ir eliminado. ¿Sí? Porque eventualmente yo podría factorizar, me queda uno más un montón de términos que vamos a ver que es uno, así que me queda en definitiva solamente el A en este caso, ¿cierto? Así que ahí lo tenemos comprobado. ¿Qué vamos a ver ahora entonces? Vamos a ver álgebra, no, ya estamos viendo álgebra, vamos a ver qué pasa con lo siguiente, miren. Y como les comentaba yo, esto estaba acá, miren. Teníamos, ¿cierto? La comprobación acá con los mapas totalmente hecha, así que
En realidad era dibujarlo hacía más entretenido, pero fíjense que queda lo mismo, ¿cierto? Tenemos A, que sería la unión con la intersección de A, complemento, ¿cierto? Y B, y nos queda entonces que sería efectivamente la suma de ambos, ¿cierto? En este caso la unión de A y B. Vemos también que está comprobado lo que nosotros acabamos de realizar, ¿sí? Tal cual. Y ahora vamos a revisar los teoremas de De Morgan. Entonces, para los teoremas de De Morgan, yo lo que recomiendo es lo siguiente. Es que ustedes recuerden, no sé si lo han visto, de hecho, me podrían comentar si es que alguno de ustedes lo ha visto, quizá en álgebra o en el colegio. ¿Me podrían decir eso? ¿Lo vieron? ¿No lo han visto? ¿No les suena nada? Ah, muy bien. Estaba revisando un email que nos llegó del jefe de docencia, a ver qué nos decían. Oh, no debo comentar nada, sí. Ahí voy a revisar después. Que empiezan a llegar mensajes, siempre en las clases, una tónica habitual. Entonces, ¿ustedes lo habían visto? ¿Sí? Miren, lo que yo voy a decirles ahora es lo siguiente. No lo vean como si fueran dos propiedades. Véanlo como si fuera solamente una. ¿Cómo así? Podría preguntarse uno. Fíjense en esto. Antes de ver todo lo demás, yo podría decir que tengo un término que está completamente negado, al cual yo al aplicar este teorema, yo digo, voy a cambiar la operación, si está multiplicando pasa a ser una suma, y niego los términos por separado. Eso es todo lo que hago. Repito, tengo un término que está completamente negado, ¿cierto? Tiene que tener una barra completamente sobre sí, como ustedes pueden ver, y yo entonces lo que hago es cambiar la operación de multiplicación a suma y negar los términos. Eso mismo que acabamos de ver, lo aplico para este caso, miren. Para lo que corresponde al segundo teorema. Tengo también un término que está completamente negado, y yo ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar la operación, en este caso de suma a multiplicación, y voy a negar los términos. ¿Se dan cuenta que lo puedo reducir exclusivamente a una expresión o a una idea? Yo, al aplicar De Morgan, cambio la operación, niego los términos. Y listo. Nada más necesito recordar. ¿Se entiende? Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a ver también? Fíjense que existe una puerta que realiza esta operación, una puerta lógica. Esta en particular. Y esta puerta se llama NAND, que finalmente vendría a ser la negación de la AND. Vale decir que nos va a producir un producto negado. Lo podemos comprobar en esta tabla, miren. Fíjense que acá están todas las combinaciones posibles de las entradas. Tenemos el caso en el que el A vale 0 y el B vale 0, ¿cierto? Tenemos 0, 1, 1, 0, 1, 1. Vale decir todas las combinaciones posibles para ellas dos. Y acá tenemos la salida de esta puerta. Y bueno, también tenemos la salida de esta puerta. Pero esta en particular nosotros en el curso no la vamos a usar, ¿ya? Porque en realidad no es tan común, ¿ya? Pero realiza exactamente lo mismo. Ustedes pueden ver que la equivalencia se cumple desde acá. Vamos a ver cómo se obtiene este resultado. Fíjense bien. Tenemos como entradas 0 por 0. Se multiplican. Nos va a dar 0. Y lo negamos. Nos da 1. Tenemos 0 por 1 va a ser 0. Lo negamos y da 1. 1 por 0 va a ser 0. Lo negamos y da 1. Y el único caso en el que nos va a dar 0 la función, ¿cierto? La de salida en este caso, va a ser cuando tengamos 1 por 1 que se multiplica y se niega. Así que queda 0. Claro, de hecho es una tabla de verdad. Nosotros la vamos a ver. Las vamos a revisar nosotros en el curso. Son una base importante, de hecho, porque nos permiten saber para todas las combinaciones de entradas qué ocurre con nuestra salida. ¿Sí? Porque yo hablo de esto, me refiero como entradas. Recuerden que lo estamos viendo como si fuera un sistema, como si fuera una caja negra donde yo tengo entradas y tengo salidas. Yo le pongo un 0 y un 1 y veo qué sale. ¿Sí? Después obviamente va a ser quizá un poco más compleja esa caja por dentro, pero sigue siendo la misma idea. Y para el caso siguiente, lo mismo. Vemos que acá, esta función que ustedes pueden ver que viene a ser una suma negada, se corresponde con esta puerta lógica, que es llamada NOR, porque va a ser simplemente la negación de la OR. Toma sus entradas, las suma y las niega. Y la tabla, de verdad que ustedes me estaban comentando, que de hecho así se llama, ¿cierto? Yo no lo quería mencionar, pero
como ya lo han visto, así que perfecto. Tenemos que para la combinación de entrada 0, 0, lo que va a hacer es sumar, por tanto me va a dar 0 más 0 va a ser 0, pero lo niega, así que me queda 1. Después va a tomar el 0, lo va a sumar con el 1, y como hay un 1 va a quedar 1. Sin embargo, lo niega y da 0. Acá lo mismo, ¿cierto? 1 más 0 va a ser 1, negado queda 0, y 1 más 1, lógicamente también debería haber sido 1, pero al estar negado queda 0. ¿Sí? Y tenemos la tabla para ese caso. Y sería esto precisamente lo que alcanzamos a ver con el curso anterior, así que yo preferiría dejarlo hasta acá, porque ¿qué vamos a hacer la siguiente clase? El próximo lunes. Vamos a empezar a resolver problemas, ya nos vamos a sentar directamente en ejercicio, donde vamos a aplicar álgebra de Boole, y les voy a mostrar yo algunos quizá un poquito más de mayor nivel que los que quizá han visto alguna vez, ¿ya? Y les voy a dar como los tips precisos para que ustedes los puedan resolver. ¿Qué les parece? Quedo atento a cualquier duda que ustedes pueden tener ahora respecto a lo que vimos hoy día o adicionales. Recuerden que les comentaba yo que la ayudantía que había sido subida va a ser corregida, y también voy a liberar entre hoy día y mañana lo que se refiere a la actividad final, la actividad de investigación, porque en definitiva acá con los temas que tienen. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Comentario? ¿Descargo? ¿Reclamo? ¿Ustedes saben? Cualquier cosa que ustedes me quieran decir, lo pueden decir. Los trabajos son de 1, 2 o 3 personas. Queda totalmente a su elección. Entre los dos paralelos. Igual lo voy a informar en el mensaje que les envíe, ¿ya? Entonces espero que tengan un resto del día muy bueno y que mañana también sea el último día de la semana y el miércoles y el viernes descansen porque es feriado, ¿cierto? Y nos veríamos el lunes. Que estén muy bien. Chao, chao. Le agradezco su participación como siempre.